Oye, Andrea, ¿y a ti qué te pasó? Esa era una de las preguntas que más me hacían mis compañeros y compañeras cuando ingresé a la universidad. Yo estaba resignada a asumir que con la pregunta se referían a mi discapacidad. Entonces, les respondía, les decía que había nacido con una condición que hacía que mi visión bajara progresivamente. Sin embargo, aunque les contestaba, debo admitir que la pregunta me hacía sentir un poco rara. Y hasta les diría que en el fondo me hacía sentir incómoda porque en ese momento pensaba, ¿por qué no me preguntan otra cosa? ¿Por qué en su primera interacción conmigo siempre tenían que hablarme de la discapacidad? ¿Era lo único interesante de mí acaso? Yo era una chica con intereses, con cosas buenas, con cosas malas, con gustos. Me gustaba Friends. ¿Por qué no me preguntaban sobre eso? ¿Por qué, al menos la primera vez que hablaban conmigo, me reducían a mi discapacidad? ¿Acaso era lo único que era o que soy? Y la universidad fue una etapa en la que empecé a cuestionarme un montón de cosas. De hecho, diría que en ese tiempo me reconocí como una persona con discapacidad. Y cuando digo reconocerme, me refiero a que empecé a entender lo que implicaba para los demás que yo fuese alguien distinto. Siempre supe que no veía, pero había cosas que ya había normalizado. Cuando era niña, para mí era común que mi mamá buscara colegios que estuviesen dispuestos a aceptarme en sus aulas. Para mí era más o menos recurrente estar en un recreo sola y que haya niños y niñas que no quieran jugar conmigo. Era más o menos frecuente que mis amigos de la secundaria me sobreprotegieran. Pensaba que todos los niños y adolescentes pasaban por lo mismo. Nunca lo cuestioné. Pero ya en la universidad fui tomando conciencia de las cosas extrañas que me ocurrían. En la universidad empecé a movilizarme sola con un bastón, porque ya me daba vergüenza que mi familia me acompañe a todas partes y porque veía a otros compañeros ciegos que ya se movilizaban solos. Y mientras iba tanteando el espacio limeño y los caminos universitarios, me iban pasando cosas, por no decir, un poco curiosas. Una vez de camino a la universidad, una señora me cogió del brazo sin pedirme permiso y se dispuso a conducirme a la puerta. Yo, algo asustada, le dije que yo conocía el camino y que podía ingresar sola a la universidad. Y mientras me soltaba de su brazo, me ponía a pensar, ¿por qué? ¿Por qué la señora me había cogido del brazo sin antes preguntarme si necesitaba ayuda? En otra oportunidad, un compañero de la universidad me acompañó a llegar al patio de comidas y al despedirse me dijo, nos vemos. E inmediatamente me pidió disculpas. Yo me quedé parada pensando, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué me pide disculpas por decirme nos vemos? ¿Será porque no lo veo? Y cuando salía de la universidad y pedía ayuda para cruzar las calles, porque pues Lima no es una ciudad muy accesible para las personas ciegas, mientras pedía ayuda, la gente me sometía a casi una entrevista con decenas de preguntas. ¿Por qué sales sola? ¿Por qué nadie te acompaña? Y al mismo tiempo que respondía a cada una de esas formulaciones, me continuaba preguntando ¿por qué? ¿Por qué la gente era tan invasiva al momento de ayudarme? ¿Por qué me sometían a casi un interrogatorio en las calles? ¿Por qué en la universidad me hacían comentarios extraños? ¿Por qué no simplemente me preguntaban en qué ciclo estaba, qué cursos llevaba? ¿Por qué me trataban de manera tan diferente? Y es que era eso lo que pasaba. A mí me trataban diferente. Y en ese momento entendí que la discapacidad no solo era algo diferente o distinto para los demás, sino que era algo negativo. Y mientras iba conversando con más personas,
me daba cuenta que esa percepción terrible de la discapacidad, casi como si fuera un castigo, se fundamentaba en los miles de estereotipos y creencias que giraban en torno a las personas con discapacidad. Y me iba encontrando con cada uno de esos estereotipos mientras me sometía a numerosos tratos excluyentes, uno tras otro. Lima es una ciudad repleta de prejuicios. Uno de esos mitos hacia las personas con discapacidad es considerarnos angelitos, seres celestiales que vienen a llenar el mundo de luz y esperanza. Me topé con este mito la primera vez que fui a un centro de salud a ponerme una inyección anticonceptiva. Cuando le dije a la enfermera a qué iba, la mujer se quedó perpleja. No podía creer que una mujer con discapacidad podía tener una vida sexual. Y ahí me veían a mí explicándole a un personal de salud que las personas con discapacidad podemos ejercer derechos sexuales y reproductivos. Y diciéndole que no era un angelito, porque eso era lo que en el fondo ella pensaba, que yo era un ser puro, inmaculado, nada más lejano de la realidad. Otro mito muy frecuente hacia las personas con discapacidad es considerarnos incapaces. Incapaces de plano, sin conocernos. La primera vez que fui a sacar una tarjeta de crédito a un banco, me encontré con este mito. Inmediatamente me dijeron que yo no podía sacar una tarjeta sola, que tenía que ir con un acompañante que firmara por mí. Tuve que explicarle al encargado del banco, casi como dando una cátedra, que yo podía firmar y que lo único que necesitaba era que alguien me leyera el contrato en voz alta. Algo que para mí era de sentido común, pero para ellos no, porque ellos me consideraban incapaz. Incapaz de realizar trámites por mí misma. Incapaz de ser autónoma. Estos prejuicios que les he contado restringen el desarrollo de las personas con discapacidad, cuestionan nuestras capacidades y limitan nuestros derechos fundamentales. Y es paradójico porque por un lado están estos estereotipos que nos limitan, pero por otro está el estereotipo que se va por el extremo y que nos pone como superhéroes o superheroínas. Superhéroes al servicio de la inspiración de otros. Todos y todas hemos compartido en algún momento imágenes de personas con discapacidad física o personas sordas realizando cosas extraordinarias. De pronto las personas con discapacidad nos convertimos en ese algo, en esa foto de un joven sin brazos y escribiendo con la boca, diciéndote que te esfuerces más porque tu vida pudo ser peor, o que si él puede, tú también puedes. Y digo que somos ese algo y esa foto a propósito, porque la verdad es que nos encanta ver a ese joven sin brazos inspirándonos, pero nos cuesta muchísimo más ver a ese mismo joven escribiendo con la boca, pero a nuestro lado en el escritorio, siendo un compañero de trabajo. Nunca lo sacamos de esa imagen. Y esto es, como decía Stella Jones en otra charla TED, porno inspiracional. Y utiliza la palabra porno a propósito. Objetivizar a un grupo de personas para beneficio de otras. En este caso, para beneficio de las personas sin discapacidad. Porque reducirnos a una imagen no nos ha otorgado derechos y más bien nos deshumaniza y descontextualiza nuestras experiencias de vida. Mucha gente cree que todo lo que hacemos las personas con discapacidad es extraordinario. Me ha pasado que estoy caminando por la calle y de pronto alguien me detiene y sin conocerme me dice te admiro. ¿Qué hice yo en ese momento extraordinario? ¿Acaso solo existir? Lo que hacemos las personas con discapacidad es tan extraordinario como lo que hace cualquier persona que saca el mejor provecho de su vida, su cuerpo y sus oportunidades. Y que los pequeños logros que tengamos se consideren excepcionales denota un problema. Cuando a mí me dicen que les parece increíble que al ser una persona ciega haya culminado la universidad, a mí no me parece halagador. Me parece preocupante,
Porque lo que están diciendo en el fondo es que un gran grupo de personas con discapacidad no está accediendo a un derecho fundamental y por eso nos sorprende tanto. Y eso nos demuestra que estamos en una sociedad altamente inequitativa. Y la verdad es que ustedes me pueden decir, pero Andrea, tú nos estás contando que has logrado superar un montón de trabas. ¿Eso no es asombroso? Pues sí, evidentemente las personas con discapacidad que luchamos con un montón de obstáculos tenemos muchos méritos, pero tampoco podemos desconocer que en mi caso yo he tenido muchos privilegios. Yo me he esforzado un montón, pero lo cierto es que también he tenido el apoyo de mi familia, el acceso a la tecnología, algo a lo que muchas personas con discapacidad no tienen acceso. Y tampoco hay que romantizar la superación de trabas, porque no es bonito. No es bonito tener que pelearte con el encargado del banco para que te proporcione un derecho. Esos derechos deberían estar por sentados y nadie tendría por qué desgastarse emocionalmente para conseguirlos. Los mitos y estereotipos que les he mencionado limitan las capacidades de las personas con discapacidad y nos deshumanizan y cuestionan nuestra dignidad como personas todo el tiempo. Y entonces interactuar con estos estereotipos me hizo dar cuenta que en realidad el problema nunca fue que yo no pueda ver. De hecho, no poder ver me puede dar ciertas ventajas, ¿no? Como no necesitar prender la luz del baño al entrar, por ejemplo. El problema son las barreras físicas y las barreras actitudinales. Estos mitos que les he mencionado. Y de hecho, el concepto de barrera es súper importante para hablar de discapacidad, porque erradicar los obstáculos que enfrentamos no es únicamente tarea de las personas con discapacidad ni de sus familias. Tampoco es que la discapacidad sea una actitud ante la vida, como mucha gente lo dice, porque una actitud ante la vida no va a hacer que aparezca una rampa. Si queremos eliminar las barreras que afrontan las personas con discapacidad, tenemos que entender que ese es un tema social y que nos corresponde a todos y todas si queremos vivir en un espacio de equidad y justicia social. Contarles estas experiencias a muchos amigos me animó a abrir un espacio en redes sociales en el que contaba lo que me pasaba todos los días. Y me volví una especie de activista digital, algo que me ha supuesto comentarios muy positivos y otros tantos negativos. Pero lo cierto es que pese a todo lo que yo pueda cuestionar, la exclusión hacia las personas con discapacidad no ha variado mucho. Hace unos meses fui a ponerme la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y fui con una amiga. Grave error. El personal de salud todo el tiempo se dirigía a mi amiga y no a mí. Incluso en algún momento le preguntaron si era mi apoderada y yo tengo 27 años. Y mientras me afrontaba a este trato discriminatorio, me ponía a pensar que la pandemia me alejó de ese temor que tenía al salir a las calles y que me negaran un servicio público. De ese temor de ir a un restaurante y que le tomaran el pedido a mi acompañante y no a mí. Me alejó de esa interacción cotidiana. Y ahora que volveremos a la presencialidad, no sé cómo voy a afrontar ese temor porque el trato excluyente hacia las personas con discapacidad no ha variado mucho. Ya han podido notar cómo los estereotipos y mitos sustentan las barreras que enfrentamos las personas con discapacidad todos los días y cómo afectan directamente vidas. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacernos cargo? La clave está en repensar nuestras actitudes hacia las personas con discapacidad. Todos y todas hemos crecido con prejuicios, yo misma. Pero la clave está en repensarlos, en hacernos cargo. Y quizá ese ejercicio haga que en algún momento, pues, cada día más respetemos y valoremos a la diversidad, porque es muy difícil cambiar el mundo. Pero quizás es más fácil cambiar cada uno poquito a poquito. Y quizá ese mismo ejercicio haga que en algún momento otra joven con discapacidad no se sienta subestimada, un superhéroe perpetuo o una fotografía. Quizá en algún momento no sea necesario tener que dar una charla TED para explicar que las personas con discapacidad somos capaces de ser autónomas y que merecemos una vida digna. Quizá en algún momento alguna joven con discapacidad se sienta escuchada, atendida y entendida
como cualquier otra persona, con sus diversidades y complejidades, como cualquier otra persona. Porque eso es lo que finalmente queremos las personas con discapacidad, que se nos vea como personas. No parece ser tan difícil, ¿verdad? Muchas gracias.